Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, compartiendo un tiempo en la palabra. Y bueno, vamos a leer unos versos de la palabra que he escudriñado hoy y compartimos un poco de la palabra. Y vamos a leer en Primera de Crónicas 16, del 1 al 6, y dice así: el arca de Dios fue llevado y puesta dentro de una tienda de campaña que David había levantado en ese propósito. Enseguida se ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios. Y cuando David terminó de ofrecer, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Y todos los israelitas, hombres y mujeres, les dieron un pan, una torta de dátiles y otros de pasas. David nombró entre los levitas a los que habían de servir delante del arca del Señor, para que se encargaran de celebrar, de dar gracias y alabar al Señor, Dios de Israel. El jefe era Asaf, y después de él estaba Zacarías. Luego venía Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed, Edom y Jehiel, quienes tenían sus instrumentos musicales, sus salterios y sus arpas. Asaf tocaba los platillos, y los sacerdotes Benaías y Jehaziel tocaban siempre las trompetas del arca de la alianza. Y es algo que me llama mucho la atención, estos versos, ¿verdad? La palabra, donde dice que David llamó y nombró del pueblo unos sacerdotes, y estamos contando un poco más de 8 sacerdotes. Entre ellos ahí había músicos, los mismos sacerdotes se encargaban de tocar el arpa, el salterio, las trompetas. Ellos eran músicos, ¿verdad? Y las arpas. Y había un jefe, que se llamaba Asaf, que era el que tocaba los platillos. Eso era cuando Dios había permitido que el arca la llevaran, ¿verdad?, a Jerusalén. Pero de esta palabra me da una reflexión a mí mismo, y yo creo y confío que Dios siempre es un Dios de propósito. Y vemos que Obed Edom, todos conocemos la historia de Obed Edom, y es algo maravilloso que Obed Edom, Dios permitió que Obed Edom llevara el arca a esa casa, ¿verdad? A esa casa de Obed Edom, uno de los sacerdotes. Y qué reflexión trae este verso, que de todos los sacerdotes eligen solamente a uno para que el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en el tiempo del rey David, descansara, que guardara esa arca en la casa de Obed Edom. Y no fue algo muy común, porque pudo haber sido que Asaf, que era el jefe de los sacerdotes encargados de tocar en esa banda, ¿verdad?, encargado de tocar en esa procesión, por decirlo así, donde ellos estaban muy contentos y alegres. Y el pueblo, de hecho, David repartió a muchos, prácticamente aquí dice que todos los israelitas les dio pan y les dio de comer, porque estaban en una fiesta. Recuerden que en la parte anterior de esta crónica que estamos leyendo, en el 15, David danzaba, y él no le importaba hacerlo delante del pueblo. Y pues lógicamente ustedes saben que Mical, la hija de Saúl, ella se disgustó tanto y lo despreció en su corazón, porque David danzaba
porque estaba muy contento, lógicamente, porque el arca estaba siendo introducida en Jerusalén. Pero miren, vamos a leer 2 de Samuel 6:11, y nos dice algo bien poderoso. 6:11, 2 de Samuel 6:11, sí, vamos a leer. Y me dice algo bien poderoso. Dice aquí: el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Obed-edom, y él bendijo, y el Señor lo bendijo a él y a su familia. Ese es el efecto de la bendición de Dios, el efecto de la presencia de Dios que encarnaba en ese momento el arca. Recuerden que el arca no todo el mundo podía tocarla, no todo el mundo podía tenerla, pero David permitió que Obed-edom fuera uno de esos sacerdotes escogidos para que la presencia mediante el arca de la alianza estuviera en su casa. Y la consecuencia, una de las consecuencias que Obed-edom tuvo al ser ese elegido, ese escogido por Dios, por el rey David, porque todo es en voluntad de Dios, es en el verso 12, dice: cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-edom, junto con todas sus pertenencias, es decir, con todo lo que era su casa y su familia, David fue con gran alegría, trasladó el arca de Dios a la casa de Obed-edom, de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué significa? David estaba muy contento. ¿Qué significa? Todo el pueblo estaba contento. ¿Qué significa? Que ellos tenían mucho regocijo de que estaban prácticamente muy contentos, estaban muy felices de que la presencia de Dios estaba entre ellos, y ellos danzaban, ellos bailaban. Pero la reflexión de esta noche es una sola, la reflexión de este momento es una sola. ¿Y cuál es? Seamos de esos escogidos, permitamos que el corazón de Dios, el corazón de nosotros, Dios lo escudriñe y nos elija de entre medio de esos sacerdotes, de entre esos músicos, de esos salmistas, para que la presencia de Dios entre nosotros. Esa es lo maravilloso que me deja de estos versos. Permitir que Dios nos elija, nos escoja, para que su presencia esté en nuestros hogares, en nuestras casas, para que Dios bendiga, porque el hecho de que no queremos solamente que Dios llegue a nuestros hogares para que Él nos bendiga, sino que esa es una consecuencia absoluta de estar en su presencia, de que Él se quede manifiesto en nuestros hogares, que Él llegue, que haga posada en nuestros corazones, en nuestros hogares. Esa es la consecuencia, y una consecuencia maravillosa, una consecuencia hermosa de que Dios, Él haga posada, que la presencia suya misma esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, y de hecho con nuestros hijos. Dice en unos versos también, en 2 de Samuel también dice que los hijos de Obed-edom eran hijos muy bendecidos, eran robustos. Ellos tenían un encargo prácticamente, y que esa bendición los había salpicado a ellos. Esa bendición eran fuertes, dice la palabra que eran los hijos de Obed-edom, eran fuertes, eran ágiles, tenían una particularidad, eran muy veloces. Entonces Dios, solamente la presencia de Dios no te santifica, solamente la presencia de Dios no te bendice, pues digamos a nivel financiero, sino que también te rejuvenece, te da fuerzas, te da dones. Y eso es la consecuencia de que Dios nos elija a nosotros mediante Él determinando que nuestros corazones son aceptos a que su presencia venga y more en nuestros hogares. Así que esta es la pequeña reflexión, esta es una corta reflexión de la palabra, y yo aspiro y creo y sé que Dios a cada uno de nosotros quedará
en nuestros corazones esta corta reflexión. Entonces Dios les bendiga a todos.